bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en Canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en señal abierta y en plataformas digitales en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país, fuera de Colombia, donde nos reportan sintonía. Una alta expectativa hay por el encuentro que sostendrán mañana el presidente electo Iván Duque y el presidente saliente, el presidente Juan Manuel Santos. Se trata de la primera reunión entre ambos mandatarios de cara a la transición que vivirá el país con la llegada al poder de Iván Duque. Los equipos de uno y otro alistan reuniones para hacer una transición que ambos han prometido que será ordenada, organizada. También se habla en las últimas horas de cómo el presidente electo Iván Duque va a conformar su gabinete, qué criterios va a tener para escoger a su equipo, y esta noche vamos a hacer un análisis sobre este tema. Hemos invitado a los estudios de Canal Capital a una persona muy cercana a Iván Duque en estos momentos, Rafael Guarín, es viceministro de Defensa, aparece en la rumorología del gabinete. Vamos a preguntarle si es verdad o no, y también nos acompaña una persona que ha estado dentro del gobierno y conoce muy bien los asuntos del Estado, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias una vez más por estar en este Opina Bogotá. Y mire, Jessy, sobre el tapete, seguramente como uno de los temas que van a abordar el presidente saliente Juan Manuel Santos, el presidente entrante Iván Duque, ese llamado que ha hecho Santos antes, hoy mismo, desde Cartagena, donde se encuentra para que el Congreso apruebe el procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Ha dicho el mandatario de los colombianos que se lo deben a las víctimas, a la comunidad internacional que tanto apoyo ha dado en la construcción de paz, reiterando ese mensaje de urgencia para que se apruebe la ley de procedimiento de la JEP. Si no se aprueba, ha dicho ya el presidente Santos que va a convocar a sesiones extras. Sin lugar a dudas, es un tema que concentra la atención en estas primeras de cambio frente a la posición asumida por el presidente electo por los colombianos, Iván Duque, que ha insistido también en las últimas horas que prefiere que la Corte Constitucional se pronuncie antes de que se tome una decisión de fondo en ese sentido, pero sin lugar a dudas es un tema que ya genera polémica. Exministro Henao, bienvenido a Canal Capital, buenas noches. Muy buenas noches, Jessy, Erika, a nuestro amigo Guarín. Debemos felicitarlo por el triunfo, que fue un triunfo contundente el pasado domingo, y desearles el mayor éxito en el gobierno. Muchísimas gracias. Y es viceministro Rafael Guarín. Buenas noches, estar acá. Muchas gracias. Bueno, iniciemos con usted, que tiene la información quizá de primera mano, privilegiada. ¿Qué quiere saber? Bueno, ¿cómo será la reunión mañana entre Iván Duque y Juan Manuel Santos? ¿Qué cree usted? Yo creo que lo que esperan los colombianos es que sea una reunión positiva, que sea una reunión de trabajo, que sea una reunión donde se fijen los parámetros generales de lo que tiene que ser el trabajo de más de 20 equipos de empalme en las más diversas áreas de gobierno. El Estado colombiano tiene una serie de ministerios, identidades y áreas de importancia estratégica que merecen la mayor atención. Entonces lo que vamos a ver mañana es un encuentro seguramente muy cordial, respetuoso, de trabajo conjunto entre el presidente electo, el doctor Iván Duque, y el presidente saliente, el doctor Juan Manuel Santos, donde se fijarán los parámetros y el calendario de trabajo, el cronograma de trabajo para las próximas semanas. Como lo ha dicho el presidente Duque, una vez que haga estas jornadas de empalme, sobre las cuales podemos entrar más en detalle posteriormente, pues designará de manera gradual las personas que lo acompañarán en el gabinete. Es decir, que antes del 7 de agosto tendremos completo el gabinete, y que incluso podrían estar trabajando ya en ese empalme con las diferentes carteras, aunque haya unos equipos designados de lado y lado. Usualmente los equipos de empalme están conformados por técnicos, por personas que conocen cada uno de los sectores de gobierno, y personas que eventualmente podrían acompañar o no al presidente en la conformación de ese gabinete. Pero de ninguna manera el hecho de que sean parte de los comités de empalme significa una decisión del presidente o un compromiso de que sean funcionarios en su gobierno. Es simplemente una etapa de trabajo, de recopilación de información, una etapa absolutamente técnica de trabajo conjunto con el gobierno para saber en qué estado se encuentran las distintas carteras, en qué estado se encuentra el país y qué hay que hacer. Exministro Henao, ¿qué espera usted del encuentro entre ambos mandatarios? Pues va a ser un encuentro
diplomático, un encuentro donde no va a salir nada diferente a una buena relación en ese momento. Yo veo, Erika y Jessy, dos temas, un empalme blando en el sentido que no va a ser difícil de desarrollarlo en las carteras económicas, donde va a estar, por ejemplo, el exministro Carrasquilla con el ministro saliente Cárdenas, son personas que se conocen, que han trabajado de la mano, entonces esos, aunque existan diferentes ópticas, va a ser fácil de desarrollar ese empalme, como va a ser fácil de desarrollar el empalme en carteras transversales, vivienda, transporte, que aunque pueden tener planes diferentes entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, va a ser muy fácil de desarrollar. Veo un empalme duro, supremamente pesado, un empalme que sí ya tiene posiciones ideológicas muy diferentes en el tema de paz, que yo creo que va a ser un empalme muy difícil. ¿En qué sentido? En posiciones frente al tema de la JEP, difíciles en la implementación del acuerdo de paz. Lastimosamente el gobierno saliente sale con unos tropezones muy fuertes con lo que pasó en la implementación de paz, las denuncias de corrupción, la ineficiencia de la persona que estaba al frente de este cargo y que efectivamente la sacaron por este tema, el crecimiento de los cultivos de coca, qué va a pasar con el tema de Santriz, una gran papa caliente para el proceso o no proceso, qué va a pasar con la implementación de los acuerdos en el Congreso, cómo se configuran las nuevas mayorías. Yo ese empalme sí lo veo un empalme muy difícil. Rafael, que estuvo como viceministro de Defensa, hay temas también que son secretos de Estado en el tema de negociación. Uno pediría que esos temas de negociación que se conocieron por el bien del país, pues se manejen con la reserva por la estabilidad del país, porque son negociaciones de mucho tiempo donde hubo conversaciones supremamente delicadas. Entonces, ese es el empalme que a mí me genera incertidumbre. Preocupación. Claro. Doctor Guarín, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, había hecho un llamado, Jessy, aquí lo habíamos incluso alcanzado a comentar hace un par de días, para que se protegieran los logros más importantes del gobierno en materia de paz, de posconflicto, al igual que en economía y en equidad social. Pero claramente existen unas posiciones distintas que ya se han venido conociendo por parte del presidente electo de los colombianos, de Iván Duque, que ha incluso reiterado en su discurso el día domingo que hay que hacer unos ajustes a los temas de la paz. En ese sentido, ¿cómo se podría abordar esa discusión? ¿Qué cree que será lo primero que hará el gobierno de Iván Duque frente a esos ajustes que él ha planteado y en qué materias puntualmente? Sí, ciertamente, Erika, aquí hay temas complejos, como los que mencionaba el exministro Luis Felipe Henao. Sin embargo, yo creo que hay una regla con la cual va a actuar el gobierno del presidente Iván Duque, y es una regla basada en tres palabras: sensatez, prudencia y buen juicio. Y eso significa que si bien existen diferencias, han existido diferencias en el debate político en los últimos años en distintos temas, pues sentado ya, cabalgando en el gobierno, usted tiene que tener en cuenta todas las distintas vértices que tienen cada uno de estos problemas para tomar decisiones sensatas. Por ejemplo, en el tema de la paz, sobre el cual existen preocupaciones. En la campaña electoral algunos sectores acusaron a Iván Duque que iba a hacer triza los acuerdos. El presidente lo dijo cuando era candidato y lo volvió a repetir y lo ha dicho y lo seguirá diciendo: aquí no se va a volver triza absolutamente nada. Aquí lo que se va a tratar, por el contrario, es, por ejemplo, de actuar de manera rápida con un plan de choque en un tema fundamental que está siendo un fracaso para el actual gobierno, y es el tema de la reincorporación efectiva de quienes entregaron las armas y eran parte de las FARC. Es realmente preocupante cosas como las que ha señalado Gina Arnaud el año pasado en octubre en una conferencia con ACORE, donde señaló que para esa fecha, octubre, el bloque oriental ya tenía 1.100 disidentes. Quienes conocemos el sector defensa y que hemos conocido y estudiado a las FARC, sabemos lo grave que significa eso. Y de octubre hacia acá, esa situación se ha venido agravando, y lo que nosotros necesitamos como sociedad colombiana es una verdadera garantía de no repetición, que tiene que ver con la reincorporación efectiva y la aproximación a los miembros de las FARC como sujetos plenos de derechos y la reincorporación de los territorios. Entonces, ahí, en vez de usted darse cuenta que ahí es una actitud de destrozar unos acuerdos, lo que hay es una actitud de rescatar la posibilidad de que realmente exista una paz estable y duradera para Colombia. ¿Qué tanto se podría hacer vía Congreso y qué tanto se podría hacer vía decreto, de acuerdo con el acuerdo como tal de paz que firmó gobierno con la FARC y que está blindado por una
una serie de normas jurídicas a las que llegaron las partes. Hay una gran cantidad de leyes, unos actos legislativos y un número aún mucho más grande de decretos que la Comisión de Empalme encargada de este tema tendrá que entrar a revisar con cuidado y con detalle, a la luz de la Constitución Nacional, a la luz del fortalecimiento del Estado de Derecho y de la legitimidad democrática en el país, y sugerirle al señor Presidente de la República y a quien él encargue de la Oficina del Alto Comisionado unos ajustes que ellos tendrán que evaluar, pero siempre dirigidos a que haya una garantía de no repetición, a que se cumpla el objetivo que tenemos todos los colombianos y en los cuales estamos de acuerdo, y es que la FARC se disuelva como una organización armada, que sus integrantes se reincorporen a la vida civil, que puedan participar activamente en la política y abandonen la violencia. Eso es finalmente el propósito que todos tenemos. Claro, pero ministro Henao, hay sí seriamente una preocupación sobre el futuro de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Se ha incluso generado como una especie de tensión de lo que pueda ocurrir, no tanto de hacer trizas, pero sí se hacen algunos ajustes que puedan hacer que el proceso haga agua. ¿Usted cómo lo ve? Claro, es que si usted tiene un avión y ese avión le va a poner un motor que es de un carro, pues no funciona. Pueden ser ajustes, pues ese ajuste a lo mejor no funciona. Hay temas que son, vuelvo a volver a la simbología, hay temas que pueden que se acoplen, y yo voy al tema que dicen de serenidad, de buen juicio. Si usted dice que la gente de las FARC tiene que ir a la cárcel, que fue uno de los temas de cero impunidad, que tienen que ir efectivamente a tener penas intramurales, pues eso genera que no haya un cumplimiento del acuerdo, y efectivamente esta gente que está en un proceso de reincorporación, en lo cual estoy de acuerdo con el doctor Guarín, que no ha sido eficiente, que no ha sido el más oportuno, donde hay incumplimientos por parte del Estado, pues si hacia los incumplimientos le sumas esto, pues el acuerdo va a desaparecer. Colombia es experto, Erika, en llevar acuerdos a su fracaso. Yo lo escribí recientemente en una columna del Tiempo, donde la revolución de los comuneros llegó y quedó con las capitulaciones fueron desconocidas por el virrey. El acuerdo entre liberales y conservadores también fue desconocido y duramos 50 años de guerra. El tema de los paramilitares nos quedó en el tema de la BACRIM. Y si llegamos en un momento y desconocemos este acuerdo, perdemos una oportunidad histórica de salvar una guerra que tenía 50 años. Yo estoy de acuerdo con Rafael. Si nosotros, acá lo que falta es gerencia. Efectivamente, hagamos un buen proceso de reincorporación, no ataquemos, y en eso era experto el expresidente Uribe, de sacar a todo el ejército y ataquemos a todo el tema de las disidencias. Tenemos que atacar con todo lo que está pasando con el incremento de cultivos ilícitos, pero tenemos que dar garantías de seguridad jurídica, que lo que le prometimos a ese disidente, a esa persona que está entregando las armas, se le van a cumplir. Y a los campesinos que no se les ha cumplido también en el tema productivo. Doctor Guarín, pero si las reformas que plantea el gobierno Iván Duque, elegido en las urnas, su programa de gobierno obtuvo el voto popular y tiene toda la legitimidad, Erika, no es compartido por las FARC, lo interpreta la guerrilla como un incumplimiento, como que lo que se pactó finalmente el Estado no lo respetó. ¿Qué podría pasar? Mire, yo creo que aquí, y esto es una opinión absolutamente personal, ¿no es cierto? Yo lo que creo es que aquí hay una enorme oportunidad. Por lo siguiente, el problema del Acuerdo de La Habana no es un problema jurídico, no es un problema de un artículo, es un problema de índole política, que tiene que ver con un déficit de legitimidad, porque tiene un antecedente y fue el plebiscito de octubre de hace 2 años, del año 2016. Luego la salida de esto es un problema político, y esa salida tiene que ver con la capacidad que debemos tener todos los colombianos y los representantes de los partidos políticos en el Congreso y el nuevo gobierno de generar consensos. En efecto, hay que hacer ajustes, y vuelvo y repito, es mi opinión personal, al Acuerdo de La Habana, pero lo ideal es que esos ajustes fueran resultado de un gran debate nacional y de un consenso nacional que por supuesto incluya a las FARC, que tienen representación en el Parlamento colombiano. E insisto en ese esfuerzo de lograr ese consenso, porque es la manera de superar el déficit de legitimidad democrática, superar la división nacional que se ha generado con este tema y darle una seguridad jurídica que se deriva de una seguridad política que solamente el consenso en democracia puede dar. Yo creo que esa sería la gran apuesta que debemos conseguir. El presidente electo, el doctor Iván Duque, en su discurso del domingo pasado fue muy claro en la necesidad de avanzar la
palabra que utilizó Luis Felipe fue pasar la página. No sigamos repitiendo, replicando discursos de odio, discursos de resentimiento. Seamos capaces de reconocer que en Colombia no hay ni amigos ni enemigos de la paz, sino que todos queremos la paz y hemos tenido diferencias serias en distintos temas, pero que todos en el fondo queremos la paz. Y si logramos eso como punto de partida, sí es posible soñar con un consenso. Yo creo que estoy de acuerdo con Rafael. Yo creo que hay que desmitificar cosas que nos vendieron en el momento de ambas elecciones y decir, bueno, esto ya pasó la página, efectivamente no vamos hacia el castrochavismo por firmar la paz con las FARC. Prueba de ello es que entramos a la OTAN, prueba de ello es que entramos a la OCDE y prueba de ello es que estamos en un sistema democrático donde ganó la oposición. Eso empieza a quitarle mucho temor o le empieza a quitar el temor a la ciudadanía. Dos, el tema de impunidad. Solucionemos lo que yo le pediría al nuevo presidente, es solucionemos rápido el tema de Santrich. Yo soy de los que digo, Santrich se tiene que ir mañana para Estados Unidos, porque eso también quita otro mito al proceso, y es que va a haber impunidad total. Si alguien cometió un delito, se tiene que ir para la cárcel. Cuando empecemos a desmitificar eso, a que el nuevo gobierno empiece a generar esos puentes de confianza, la paz la vamos a abrazar como un valor de todos y como ese tema que la Constitución nos lo pone como meta. Entonces yo lo que le pediría respetuosamente al nuevo gobierno es: rápidamente solucionemos el tema de la JEP. El no tener una reglamentación, el dar mensajes que uno cree que se están oponiendo a una reglamentación, eso puede generar desconfianza, y lo que tiene que generar el nuevo gobierno es generar confianza, generar un tema de institucionalidad, porque a mí me encantó sinceramente el discurso de Iván y me gusta mucho la posición del nuevo presidente Iván y lo que dice acá Rafael de pasar la página. Me preocupa es que ellos lo tienen, pero uno ve otros integrantes del Centro Democrático que no están en la misma postura o en la misma coherencia. Por ejemplo, Paloma Valencia. Hoy Paloma Valencia saca un Twitter señalando que la Corte Suprema de Justicia va a meter a la cárcel al expresidente Álvaro Uribe porque ganó en represalia que ganó Iván Duque. Y acabo de responder la Corte Suprema de Justicia que rechaza estas declaraciones. Esto ya es empezar a generar tensiones entre los tres poderes: el legislativo, donde tiene al expresidente Uribe, y donde está la senadora Paloma Valencia. Poner en aprietos, en una camisa de 11 varas, al nuevo presidente de la República, y en un déjà vu donde nos recuerda la pelea que hubo entre Ejecutivo y Justicia. Lo que necesita este país es tranquilidad. Todos esos temas no pueden salir tan rápido a flote. Sí, doctor Guarín, eso que anota el exministro Henao no es algo que de pronto se pueda empezar a ver cada día con mayor frecuencia, que hay una ala liderada por el propio presidente de la República, Iván Duque, moderada, lo que han venido a llamar el ala moderada, y el que busca pasar la página, como usted muy bien lo anota, pero que hay una ala de pronto mucho más dura, mucho más fuerte. Yo creo que aquí solamente hay una ala. Del Centro Democrático. Sí. Yo creo que aquí solamente hay una ala, y es la que expresa el presidente de la República en sus comunicados o en sus declaraciones. El presidente de la República es el presidente de la República. Muchos miembros del partido del presidente de la República tienen opiniones diferentes. De hecho, el candidato Iván Duque en su momento se impuso en una competencia frente a otros sectores que tenían posiciones diferentes en estos temas dentro del propio Centro Democrático. Ahora, sí creo una cosa, y recojo lo que dice el exministro Luis Felipe, y es que nosotros no podemos volver a caer en unas confrontaciones entre las ramas del poder público. Por el contrario, hay que restablecer y fortalecer el principio de independencia y separación de poderes, que tanto se ha deteriorado y maltratado durante estos 8 años. Eso hay que restablecerlo, hay que respetar a las Cortes, hay que reconocerlos como organismos jurisdiccionales independientes, hay que valorar al Congreso, hay que respetar y fortalecer su función de fiscalización política sobre el gobierno, y sobre la base de esos principios constitucionales lograr un entendimiento. Pero por supuesto, no podemos hablar de consensos el domingo en el discurso del presidente y terminar cayendo en discusiones de este tipo. Hay un punto también fundamental que se ha venido abordando a lo largo de la campaña y que generó un gran ruido, que fue la propuesta de unificar las Cortes, que luego hubo un matiz en este tema por parte del entonces candidato Iván Duque, pero que ahí empezó ya a generar roces precisamente con los altos tribunales. En ese sentido, doctor Henao, ¿cómo se debe abordar esa inaplazable reforma a la justicia que ha dicho el hoy presidente electo tiene que hacerse por consenso para evitar precisamente todos estos escenarios que en materia de justicia parece que ya comenzaron? Erika, yo creo que uno no solamente debe ser, sino parecer.
Y en el ser es muy importante que la reforma a la justicia se coja por lo que le duele a la gente, por lo que le duele al camarógrafo, como el que le duele al taxista. ¿Y qué es lo que le duele a toda la gente del común? Le duele es que exista más de 3 millones de procesos represados, existe que no exista el número de jueces necesarios para resolver un proceso, que no se resuelvan los temas del hurto, que cojan un ampón y que ese ampón lo cojan en fragancia y lo suelten a la media hora, porque así tenga reincidencia o el juez de garantías no vio las pruebas necesarias, que se disminuya el hacinamiento en las cárceles, que haya una verdadera reforma a la justicia para la gente de a pie, que cuando toquemos las altas cortes miremos qué es lo que está produciendo o cuáles son las células que están produciendo ese cáncer o esa metástasis del cartel de la toga, que haya un tema de la facultad electoral de las cortes para elegir a procurador y otros miembros, que eso le ha hecho muy mal a las cortes, mirar el tema de cooptación, pero sí genera mucha suspicacia que cuando hay investigaciones se trate de eliminar a cortes que pueden ser incómodas. Para mí, uno de los grandes retos que ha tenido, uno de los más grandes logros que ha tenido este país se llama la Corte Constitucional. Gracias a la Corte Constitucional se ha mejorado la Ley 100 que presentó el expresidente Álvaro Uribe y ya tenemos un sistema de salud universal y un sistema que diferencia a los que no tienen de los que tienen. Gracias a las Cortes hemos logrado avanzar en derechos a la Corte Constitucional hemos avanzado en derechos de minorías. Gracias a la Corte Constitucional se han dado peleas fundamentales para esta nueva generación, que es casi reconocer como un derecho de la nueva generación los derechos ambientales. Entonces, para mí, volver a una sola corte, que era volver a la Constitución del 86, es un retroceso. Con una corte está Venezuela, con una corte está Bolivia, están gobiernos muy despóticos. Todos los gobiernos que salieron de dictaduras después de la Segunda Guerra Mundial fueron a tener una corte constitucional. Y me van a responder, Estados Unidos tiene una corte, sí, pero ellos son un sistema federal donde en los diferentes estados tienen todo un sistema para atender las necesidades. Creo que es un pésimo mensaje irnos a solucionar el problema de las altas cortes sin solucionar el problema de los 10 millones de personas que votan del día a día. Día a día. Doctor Guarín, en ese tema de las cortes. Lo ha insistido el presidente, la reforma a la justicia es urgente, pero requiere de consenso nacional. Y además la misma Constitución lo exige, porque una reforma de fondo de las Cortes no se puede hacer a través del Congreso, no se puede hacer a través del referendo, teniendo en cuenta que hacen parte de un pilar de la Constitución. La jurisprudencia lo que enseña es que debe hacerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria es supremamente compleja, porque usted tiene que hacer un proyecto de ley que revisa la propia Corte Constitucional y luego tiene que hacer 2 votaciones. Luego, la conclusión es muy sencilla. El camino para la reforma a la justicia tiene que ser el camino de los consensos, donde hay todo tipo de propuestas, desde la academia, ¿no es cierto?, desde los mismos jueces, desde los partidos políticos, pero que recojan muchas de las cosas que aquí presentó ahora Luis Felipe Henao, y que la reforma a la justicia no termine siendo un problema de discusión de organización burocrática de la cúpula del poder en Colombia, sino que realmente se refleje en el acceso a la justicia para los ciudadanos. Aquí no va a haber, y eso es importante insistirlo, aclararlo frente a las versiones propias de la dura campaña que acaba de terminar. Aquí no va a haber una posición distinta de Iván Duque en el ejercicio del gobierno que la de fortalecer, repito, el principio de independencia y de separación de poderes y de respetar la autonomía que tiene la rama judicial y el Congreso de la República. Claro. Antes de pasar a otro tema, ministro Henao, sí, con todo gusto. No desde la oposición, sino desde la reflexión. Y es, no den el papayazo de ir a una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente con una persona que llamó a la resistencia el domingo pasado, que es el candidato Gustavo Petro, yo creo que es un error enorme. No, porque entra una cosa y uno no sabe en qué termina. No, nadie. No, incluso el propio Petro en su momento se bajó de esa idea. La reforma a la justicia, sí, y lo digo es por lo que dice el exviceministro, sí se puede hacer a través del Congreso, lo que pasa es que hay que hacerla rápido. El gran error de este gobierno, de no tener la G reglamentada, es no tomar las decisiones en el momento en que las tiene que tomar. Cuando uno tiene el capital político, tiene que gastarse ese capital político en el minuto 1, porque llega el minuto 90 y le pasa lo de la selección Colombia. Se cansó y le meten el segundo gol. Entonces, la reforma a la justicia sí se puede hacer a través de una reforma constitucional, a través del Congreso de la República, con la conformación de nuevas mayorías que tendrá el nuevo presidente de la República. Para precisar, cuando me refería al mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente, me refiero a que es el único mecanismo que podría suprimir una corte.
Pero aquí nadie está hablando de suprimir cortes, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de una reforma cuyo contenido, cuyos propósitos están claros. Usted lo señaló en la primera parte. Yo creo que es una discusión jurídica compleja. El Consejo Superior de la Judicatura ya no es lo mismo gracias a una reforma constitucional. Usted ponía el ejemplo por ejemplo, de la Corte Constitucional, cosa que yo estoy de acuerdo con usted. Sería un exabrupto pensar en debilitar el control constitucional independiente en Colombia cuando es una de las grandes victorias de la Constitución de 1991. Es el desarrollo de la reforma constitucional del 68, elevado, ¿no es cierto?, en su categoría como pilar del Estado de Derecho. No, repito, aquí nadie está pensando en asambleas constituyentes. Quienes han dicho que Iván Duque, mintiéndole al país, le han dicho que va a unificar las Cortes y que va a acabar con las Cortes y que va a cerrar con las Cortes, están equivocados, porque para hacerlo, ahí es donde viene la precisión, tendría que hacerse una constituyente que nadie ha propuesto y que solamente es posible con el visto bueno de la propia Corte Constitucional. Es decir, eso es una mentira, un exabrupto. Bueno. Aquí hay que respetar las Cortes y fortalecer las Cortes. Listo, ahora que hablaba el exministro Henao sobre Gustavo Petro, y empiezo con usted, doctor Guarín, ¿qué trato le va a dar el gobierno a la oposición encabezada por Gustavo Petro? El que la Constitución señala y el que el talante democrático exige, y es el de respeto absoluto, garantías plenas que otorga la Constitución, la jurisprudencia, el nuevo estatuto de la oposición, claro, convertir el Congreso de la República en un, como nos enseñaron allá en la Francisco Vitoria en España, en un gran escenario de discusión ante los ojos de la opinión pública, para que la opinión pública pueda tener ahí un escenario de juicio sobre los temas de interés nacional, pero todas las garantías de seguridad. Y por supuesto, qué importante sería si lográramos acuerdos en diversas materias. Es que el ejercicio de la oposición no implica decir no a todo. El ejercicio de la oposición constructiva, positiva para un país, implica señalar en lo que hay diferencias, proponer alternativas, y un gobierno democrático debe estar dispuesto a escuchar. Y si hay propuestas de partidos de oposición o de partidos que no están abiertamente en la oposición, pero no están en el gobierno, pues tiene que haber un espíritu democrático de recogerlas. Sí, el ministro Henao, ¿qué debe hacer Iván Duque con Gustavo Petro en la oposición? Mire, yo creo que Iván Duque primero tiene que alinear todas las fuerzas diferentes a Gustavo Petro para poder sacar estas reformas que necesita el país, reformas que él ha señalado que son fundamentales, la reforma tributaria, porque yo creo que el país tiene que volver a lo que llamaba el expresidente Uribe, volver a toda esa confianza inversionista, volver a traer todos esos recursos, porque sí hubo una partida de recursos importantes. Yo creo que las reformas tributarias, haciendo una autorreflexión, han sido un error de este gobierno. Nosotros tenemos una carga tributaria muy alta. Hacer la reforma a la justicia, revisar todo el tema de salud, son temas por los cuales, y implementar todo el tema de seguridad, son temas por los cuales, Erika, eligieron a Iván Duque. Y en ese discurso yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que viene con Gustavo Petro es un gran riesgo para el país. Si Iván Duque no hace un buen gobierno, y la invitación es que todos apoyemos a que haga un buen gobierno, donde se respete la institucionalidad, donde se respete la oposición, donde se respete los derechos, tenemos el riesgo de llegar a un gobierno de extrema radical. ¿Y eso qué significa? Yo veo a Gustavo Petro buscando sus liderazgos por fuera del Congreso. El Congreso para torpedear normas fundamentales para el país, pero yo veo a él liderando todo el tema de protesta social, llegando a parar todo el tema de inversiones sobre el sector minero. Eso sería un error enorme para el país, porque ahí salen las inversiones para educación, de ahí salen las inversiones para todo el tema de lucha contra la pobreza. Hay que hacer minería, pero hay que hacerla responsablemente, como lo dijo hace poco Ricardo Ávila en un editorial de Portafolio. O sea, nosotros no podemos, somos un país pobre, no podemos echar a la basura esos recursos que nosotros tenemos. Yo veo a Gustavo Petro liderando todos los paros del país. Si hay un paro de camioneros, ahí va a estar Gustavo Petro. Si hay un paro agrario, ahí va a estar Gustavo Petro. Él va a movilizar con todo el movimiento de las FARC toda la protesta social, no en beneficio del país, en beneficio propio, para paralizar este país y demostrar que este gobierno no puede funcionar. Entonces yo creo que si hay que llamar, yo digo, los que no vamos a ser parte del gobierno y no queremos ser parte del gobierno, sí hacer una reflexión de en qué podemos apoyarlo para que esto salga bien, por el bien de la democracia y por el bien de la institucionalidad. ¿Usted no ve nada de reconciliación? No, yo no veo. El discurso de Gustavo Petro dijo algo muy grave. Llamó otra vez al odio de clases, llamó a la resistencia, quería imponer agenda, tanto así decirle que porque sacó 1.200.000 votos en Bogotá, desconocer las elecciones de que hay un alcalde y decir no, el metro tiene que ser
subterráneo, no tiene que ser aéreo. Entonces yo creo que esa prepotencia o esa egolatría va a ser muy difícil que se desarrollen consensos, por lo menos en esa ala radical. ¿Cómo se abordará, doctor Guarín, en el Congreso de la República esa relación de fuerzas? Porque llega la lista de la decencia, está la Alianza Verde, está el Polo, también, Robledo. claro, el Polo con Robledo, que aunque es distante de Gustavo Petro, ya ha reivindicado que van a hacer oposición, sobre todo en lo que plantea el doctor Henao, y es llegar a un consenso para sacar adelante todas estas reformas que están pendientes en nuestro país. El expresidente Álvaro Uribe ha dicho que él no quiere ser, aparentemente, según lo que ha trascendido, el presidente del Congreso, pero suponemos que el Centro Democrático aspirará a través de una de sus figuras a presidir el legislativo. ¿Cómo se ha planteado? ¿Qué se dice en estos momentos en el interior Erika, del partido? Seguramente el Centro Democrático presidirá el Senado de la República, el Congreso de la República. Pero aquí lo más importante en la primera parte de su pregunta tiene que ver es con el trato que recibirán los partidos de oposición. Y el trato que recibirán los partidos de oposición será la aplicación del reglamento y de las garantías constitucionales. A mí me parece que a Colombia sí le hace falta una oposición fuerte y que lo que hizo el Centro Democrático durante estos años, lejos de afectar la institucionalidad, lo que hizo es fortalecer el régimen democrático. Al punto que, a mi manera de ver, el hecho de que a segunda vuelta pasara un representante del Centro Democrático con una coalición, un representante de la izquierda, con una coalición también amplia, lo que demuestra es que la política ha cambiado suficientemente para encontrar en la opinión pública puntos de vista claramente diferentes, que son los que se enfrentan más allá de las estructuras partidistas. Entonces, no, lo que tiene que haber es una discusión amplia, y lo que tiene que haber es lo que dijo ahora Luis Felipe Henao, y es que el presidente deberá establecer la relación con un grupo de partidos muy importante, entre ellos el Cambio Radical y el doctor Germán Vargas Lleras, el Partido Liberal en cabeza del expresidente Gaviria, el Partido La U, el Partido Conservador, alrededor de unas propuestas de acción política concretas, es decir, en unos temas específicos. ¿Qué vamos a hacer en el tema de reforma tributaria? ¿Qué vamos a hacer en el tema de reforma educativa? ¿Cómo vamos a trabajar las líneas principales para luchar contra la pobreza y multiplicar la clase media? Son temas en los cuales tenemos coincidencias. ¿Pero habrá ministros, doctor Guarín, de esos partidos? No, yo lo que creo es que fue absolutamente claro Iván Duque en señalar que el gabinete lo va a designar él y que no va a haber entendimiento con los partidos sobre la base de distribución burocrática. Y yo estoy convencido además que partidos como Cambio Radical y otros no tienen ningún tipo de aspiración, y que entendieron además que el mensaje del presidente fue claro. Es decir, cero pollitos de clientelismo, de burocracia, de mermelada. Ya que hablamos y en eso va a ser absolutamente claro. O sea, Simón Gaviria no va a ser ministro. Yo no sé si Simón Gaviria va a ser ministro, no hay que preguntar al presidente electo Duque, pero lo que sí creo, y se lo digo con franqueza, es que el Partido Liberal tiene unas inquietudes que superan mucho más allá una cosa puramente burocrática y mucho más la de un hijo de un director. Pues ojalá sí sea, porque es lo pero que bueno, ya que habla usted, doctor Guarín, del gabinete, doctor Henao, creo que quiere hacerle una réplica, pero pasemos luego a hablar del tema del gabinete. ¿Qué espera usted del gabinete de Iván Duque? Cambio Radical, usted fue el gerente de la campaña de Germán Vargas Lleras. ¿Qué piensa del tema? ¿Va a buscar alguna participación en el gobierno de Iván Duque? Mire, yo no puedo hablar en nombre de Cambio Radical, sí, pero yo puedo hablar en nombre... ¿Qué es lo que yo esperaría? Sí. Yo estoy de acuerdo con Rafael. Yo espero que no haya una distribución del gabinete por clientelismo. Las elecciones que acabaron de pasar lo demuestra. La gente está cansada, y perdón que utilice el término mamada, de que haya clientelismo, que se pueda oler la trampa, que se pueda detectar. Yo creo que sería muy mal mensaje que se den sendas a partidos o fincas a partidos. Eso sería un gran error. ¿Qué esperaría uno? Cambio Radical esperaría, o mejor, Luis Felipe Henao y no Cambio Radical. Yo creo que temas fundamentales del programa de Germán Vargas Lleras se vean reflejados en este gobierno. Poder sacar adelante lo que dice Iván Duque, y es: vamos a sacar adelante el tema de 4G y vamos a llegar al tema de 5G y cómo se va a desarrollar. Sacar temas adelante en el tema de cultura, cómo se va a generar todo ese tema de la economía naranja, no solamente con el programa que presentó Iván, sino con el programa que tiene Germán Vargas. Cómo se va a hacer el tema del médico familiar y cómo se va a generar por fin una salud preventiva. Acá nosotros, mientras que en el mundo el 70% del cáncer de mama se puede prevenir, en Colombia solamente el 30% del cáncer de mama. En temas
específicos que permitan una dignidad a los partidos y que esa dignidad de los partidos se vea reflejado en un programa de gobierno. Yo sí le pido también es a los periodistas, a Yesid, a Erika y a todos los periodistas bueno, ustedes van a estar fijándose en los 16 ministros, pero que esa repartija burocrática no se dé en FONADE, no se dé en el ICBF, no se dé en entidades pequeñas. En las superintendencias. Acá el discurso tiene que ser coherente, cero puestos para políticos, tiene que ser unas entidades que ataquen efectivamente la corrupción. Las elecciones así lo demostraron. Y por lo siguiente, no porque este gobierno, por exigirle a este gobierno lo que este no hizo como un error, sino porque no le podemos dar el papayazo a Gustavo Petro para que se peje de cosas pequeñas para torpedear lo que el país quiere. Y el país quiere es que haya un mejor futuro para todos, como lo dice el presidente, que el que la haga la pague y que efectivamente la corrupción como eje transversal de su discurso efectivamente se vea atacada. De acuerdo. Doctor Guarín, en el tema del gabinete, lo decíamos al inicio del programa, suena su nombre, qué pena que eso suena, rumorología nada más, pero no tiene nada que ver con la realidad. Pero no le han echado una llamadita, es que no hace falta, no hace falta. Ministro de Defensa. No hace falta que le echen una llamadita porque él tiene línea directa. No, eso hay que dejar que el presidente tome su decisión, eso no es fácil. Sí, eso no es fácil, Erika. Usted tiene que tener un mapa y entonces tiene que tener, 16 eso es como un rompecabezas, ¿no es cierto? 16 ministerios, criterios. 50% mujeres. Importantísimo, claro. además de tener ya la primera vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez. Además usted tiene que tener regiones. Sí. Es un país de regiones. Es que se ha comprometido a ello. Con usted experiencia. Tiene que tener, experiencia. Juventud, que ha señalado el presidente que es importante. Que no tenga más de 45 años. De 45 meses. Ahí calificamos. Le pegó. Que tenga 45. Que tenga. Le pegó. Que sean técnicos, que sepan del tema. Eso va a ser fundamental. Técnicos, tú que has estado como técnico en un ministerio durante bastante tiempo, primero como viceministro y luego como ministro, sabes que ser técnico y conocer las materias es fundamental. Que sean personas irreprochables, impolutas, transparentes, que no tengan una sola tacha. Y perdóneme, doctor, y que deje contento a todo el mundo dentro de las filas del Centro Democrático. Es imposible dejar contento a todo el mundo. Alguien decía que el que quiere dejar contento a todo el mundo es la mejor fórmula para fracasar. Yo creo que hay que buscar que el gabinete sea el que le dé confianza y que pueda cumplir lo que prometió. Exacto. Y ese es el último criterio, confianza, lealtad. Que el gabinete lo escoja él, porque ya muchos sectores están diciendo el gabinete lo va a elegir el expresidente Álvaro Uribe. Lo que ¿Quiere que le cuente una chiva? Cuénteme. Me contaron, una fuente muy seria, que de ninguna manera el presidente va a intervenir en el tema del gabinete. ¿El expresidente Uribe? Claro, yo creo que si el expresidente Uribe, es que yo creo que aquí hay una tergiversación. Pero eso es una chiva completa. De Álvaro Uribe. Y es que la gente cree que Álvaro Uribe es una cosa que cubre todo y maneja todo y decide todo. No, Álvaro Uribe es un hombre que escucha, que acepta el disenso dentro del Partido Centro Democrático y en este caso que entiende perfectamente que el presidente de la República elegido por los colombianos se llama Iván Duque y que la mejor manera de prestarle un servicio al país, no se ría, doctor. Y que creo que el doctor Henao está haciendo cara de que no le creo. Sí, que la mejor manera de servirle al país será siendo el jefe de una bancada, como senador de la República, apoyando unos programas, facilitando las conversaciones y los acuerdos temáticos con otras bancadas, pero Iván Duque va a integrar su gabinete. Que Uribe no va a recomendar un nombre. Iván Duque va a integrar su gabinete. Yo no sé si autonomía. Yo no sé si el presidente Uribe recomiende un nombre, pero yo sí creo que sí va a generar que algún nombre no le guste, porque no nos podemos decir mentiras. El primer gran distanciamiento que tuvo el expresidente Uribe con el expresidente Santos fue cómo nombró su gabinete, cuando llegó Germán Vargas, Juan Camilo Restrepo, Rafael Pardo. O sea, yo creo que el presidente Uribe tal vez no le diga cuáles van a ser los nombres, pero sí va a influir y no podemos decir que el agua no moja. O que así nombren a otra persona, a Paloma Valencia, a todos los miembros, a cualquier miembro del Centro Democrático, pues él va a ser el verdadero presidente del Congreso. No, lo que pasa, Felipe, es que ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que desconocer eso es un error. No es que el expresidente Uribe no sea influyente, por supuesto que es influyente, tan influyente que su partido acaba de elegir presidente de Colombia. Pero una cosa es que tenga influencia, que tenga pareceres, que tenga opiniones, y otra cosa es como algunos sectores han pretendido señalar, y es que siéntese eso no va a pasar. Y estos son los ministros. Eso no va a ocurrir
de ninguna forma. Cuando ya tengo igual los ministros, ni va a andar pidiendo carteras, ni va a andar diciendo yo le envío estos candidatos. No, Uribe va a ser el senador Uribe va a ser absolutamente respetuoso. ¿Y alguna pelea entre Duque, Uribe? ¿Será que se repite la historia Santos-Uribe? Esta vez no. ¿Cómo lo ve usted, doctor Guarín, que conoce muy bien a Iván Duque? Es que Duque no es Santos. Duque es Iván Duque. La relación de Iván Duque con Álvaro Uribe es una relación de respeto, incluida en la diferencia. Yo mismo he tenido la oportunidad de estar en reuniones privadas donde el presidente Uribe plantea una cosa y Iván Duque plantea otra. Y lo que se hacen son discusiones. No hay ninguna imposición, no hay ni títere ni titiretero, como han dicho, ni va a haber tampoco ningún tipo de rompimiento. Es que el rompimiento no fue un rompimiento burocrático con el presidente Santos. Luis Felipe, nosotros dos estábamos en el gobierno, ¿usted recuerda? Comenzando la administración del presidente Santos. Fue un tema político profundo, no burocrático, y tenía que ver con el enfoque del gobierno en unos temas que eran relevantes como la seguridad. Esa ya es una discusión, vuelvo y digo, que hay que pasar la página, que hay que pensar hacia adelante, sí. Pero aquí lo que va a haber es una relación siempre respetuosa entre el jefe del partido de gobierno, que es el expresidente Uribe y senador Uribe, y el presidente de la República, Iván Duque. No, yo sí espero que no se dé esa división. Yo creo que esa división entre Uribe y Santos le hizo mucho daño al país, en el tema de inversión, en el tema de polarización. El país sigue en esa polarización, ya con otros nombres. Antes era el sí, el no, la paz, la no, votar no en el plebiscito, Zuluaga, Santos. No, ya esto quedó en que el presidente ganó con 10 millones de votos, la votación más alta en la historia de un presidente, pero es la primera vez que la izquierda saca más de 8 millones de votos, nada despreciables. 8 millones de votos, que es mucho más que la votación que obtuvo Uribe cuando se eligió presidente de la República. Entonces yo creo que el país sí está en un riesgo muy alto. Y yo creo que ese miedo, a mí sí me da miedo que llegue una persona. ¿Usted mantiene la preocupación por Gustavo Petro? A mí sí me da miedo que llegue una persona como Gustavo Petro. Y ahorita que yo estoy en el sector privado, ese miedo no ha desaparecido. Y se lo digo, Yesid, Erika y Rafael, por lo siguiente, porque cuando llega un inversionista al país, no solamente es que gane un presidente como Iván, o lo que nosotros representamos con Germán Vargas, sino que no haya riesgo de que gane una persona como Petro. Porque acá cuando se hace una inversión de mucha plata, de 10 millones de dólares, 20 millones, no es una inversión a 2 años, no es una inversión a 3 años, es una inversión que empieza a tener un retorno en el año 6 o 7. Entonces, si uno tiene un riesgo grande de tener una persona como Gustavo Petro, la inversión en el país todavía no se va a consolidar. Entonces, yo creo que sí hay que buscar que no haya esas divisiones, que esa polarización quede atrás, que hayan un consenso. Acá utilizo una palabra de Gustavo Petro que sobre lo fundamental y es la Álvaro Gómez. Sí, pero que utilizó en campaña. Que maltrató a Gustavo Petro, pero es de Álvaro Gómez. Y lo fundamental es la paz. Lo fundamental es el respeto de derechos. Yo sí, o sea, yo ruego que no se ve una persona en el gobierno como el exprocurador. Yo creo que eso genera una polarización innecesaria en el país frente a temas de minorías, y que sea un gobierno, como él lo propone, un gobierno de gente joven, mitad mujeres, progresista, echado para adelante, que uno nada más vea la energía de trabajar. Lo fundamental es el respeto, que desafortunadamente se ha perdido en tantos escenarios de nuestro país. Pero, doctor Guarín, usted que tiene como un conocimiento frente a estos temas que se están manejando en ese momento entre las personas más cercanas, el círculo más cercano del presidente electo Iván Duque, ¿él no ha considerado hablar con Gustavo Petro? No lo hizo luego del día domingo, hasta el momento no sabemos si lo ha hecho, pero lo podría considerar. No, creo que no hablaron y no dialogaron el día del triunfo, que es lo que suele a veces ocurrir. La verdad no he conversado con el presidente electo sobre esa materia. Yo lo que creo es que llamada que va o que viene es realmente irrelevante. Lo importante es que Iván Duque tiene una actitud que es la que los colombianos vieron y pudieron contrastar el pasado domingo con el discurso del doctor Gustavo Petro, y es una actitud de diálogo, de apertura, de conversación, de generación de consensos, no solamente con los dirigentes y partidos que lo pudieron acompañar en esta elección, con otros sectores como Cambio Radical, que son muy importantes, sino con la propia oposición. Escuché algunas declaraciones, por ejemplo, de Angélica Lozano, muy positivas acerca del discurso del presidente. Hasta escuché unas declaraciones de Timochenko bastante sensatas. Que buscaba una reunión con él. ¿Y será que sí lo recibe? Yo creo que la sociedad colombiana tiene que evaluar todo eso y saber
que de aquí hay una actitud de diálogo, de pasar la página, de avanzar, de solucionar en unidad los problemas del país y que hay toda la mano tendida para los sectores de oposición y para que Gustavo podrían Petro. darse esos acercamientos. Al fin y al cabo, Iván Duque es el presidente de todos los colombianos. Estamos en el escenario de la democracia y con un presidente joven, moderno, renovador y sobre todo un demócrata integral. Bueno, pues muy bien, se nos acaba el tiempo. Doctor Henao, como siempre, gracias por estar acá en Opina Bogotá de Canal Capital. Muchas gracias y lamento mucho lo que hicieron los hinchas de Millonarios con esta querida ciudad. Terrible, terrible lo que hicieron en la gradería sur. ¿Y cómo es que es la frase? ¿El que la hace la paga? Ojalá que el que y la haga las la paga. sanciones tendrán que llegar desafortunadamente para bueno, la doctor gente. Guarines, muchísimas gracias. No, amable, muchas gracias. Estaremos mañana pendientes de los resultados del encuentro entre Iván Duque seguramente van a ser muy Santos. positivos. ¿Usted va a estar en el equipo de Empalme? Yo voy a estar trabajando en áreas de paz y en áreas de seguridad y defensa. Vamos a estar de granito de arena ahí. Y pendientes también frente a lo que ocurre en la JEP, luego de la aprobación en la Cámara que se ha dado en las últimas horas de la JEP, queda el Senado y vamos a ver qué pasa en los próximos días, si se convoca a sesiones extras o no. Bueno, Erika, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Canal Capital. Los esperamos mañana una vez más a las 8:30 de la noche con un tema de actualidad para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias. Mil gracias.